Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este capítulo 21. Hoy de una manera especial queremos reflexionar el capítulo 21, versículo también 21. Ahora bien, ellos han oído decir que con tus enseñanzas apartas de Moisés a todos los judíos que viven entre los paganos, diciéndoles que no circunciden a sus hijos y no sigan más sus costumbres. Queridos amigos, aquí está el caracú, ¿verdad? El meollo y la preocupación que después lleva a esta tensión entre el judeo cristiano y el pagano cristiano. O mejor dicho, los que se convierten del paganismo y los que se convierten del judaísmo. Vienen del judaísmo con toda la ley, Moisés, como una continuación, ¿verdad?, de todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento y que se realiza en la persona de Jesús. Hoy coma, naave, hoy coma, hoy oye ya poma peñan de yara, iba de cueñande. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, todo el Antiguo Testamento nos fue llevando por un camino hasta que en la persona de Jesucristo ellos entienden que se ha realizado todo. Hoy coma peñan de yara en maite. Iba a través de los profetas y a través de todos los signos y todas las manifestaciones que fue sucediendo. Eso lo tenemos a través de la Torá, lo tenemos a través de los Nevi'im y de los Ketubim. Tanakh, Torá, que quiere decir ley, Nevi'im, que quiere decir profetas, y Ketubim, que quiere decir escritos. Entonces, las promesas de Dios. Hoy coma gato. En la persona de Jesucristo, todo lo que dice la Torá, todo lo que dicen los profetas, todo lo que dicen los escritos sapienciales, la Biblia en síntesis, nos habla de una realización ahora a través de Jesucristo. Apela al Nuevo Testamento. Los padres de la iglesia son los primeros que le llaman Nuevo Testamento. La palabra Nuevo Testamento es una expresión que nace desde el cristianismo. Era antiguo y nuevo, ¿verdad? Antiguo, Tanakh, todas las promesas que se vinieron de a poquito generando de acuerdo a un contexto histórico y la necesidad también de cómo el hombre imploraba, buscaba encontrar este camino para volver hacia Dios y Dios que le ofrecía su camino.
Por fin entonces en un momento se realiza y se cumple lo que Dios había prometido. Y el hombre lo descubre y entiende en la persona de Jesucristo. Aupebe entonces coanga pe y tuya peñas en duda pe oñe prometeba cueñande pe oye eva cueñande durante todo el Antiguo Testamento coanga hoy coma gato. Ese es el famoso escatón. Coanga palabra griega upearente la ñande muchas veces en la ñantende guasui, pero la escatología, el escatón quiere decir Dios que pum irrumpe, entra o ya lleva. Es como un cortar. Eso quiere decir escatón. Entonces todo lo que venía se corta y comienza, ¿qué cosa? Algo nuevo. Comienza algo nuevo. Apeare con la ñabojera el Nuevo Testamento, la presencia de Jesús que reúne todas las promesas de Dios en su persona, se realiza. Y ahí comienza, de un inicio nosotros encontramos en los evangelios, ¿verdad? Con Juan el Bautista, por ejemplo, que te va nombrando, así como dijo Isaías, preparad el camino, el sendero para el Señor. A pesar del Nuevo Testamento y los evangelios, lo único que están haciendo es releyendo el Antiguo Testamento, releyendo las promesas de Dios. Ambas es la relectura. A través de los profetas, a través de las leyes, a través de los escritos. Y entonces ahora el evangelista, o mejor dicho, la comunidad cristiana, que tiene la experiencia con Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Y ahí está el Nuevo Testamento. Comenzamos vida nueva. Comenzamos a actuar con esa fuerza del Espíritu de Dios que ya vino y que está en medio de nosotros y que ahora nos anima a actuar como criaturas nuevas. Qué lindo que es esto, queridos hermanos, si hacemos una verdadera catequesis bíblica. Anila yawero pucaire que secta y ya protestante, ya cualquier entendéis de dónde proviene todo lo que es el Antiguo Testamento como promesa y que se realiza en la persona de Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida,
y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos une como hermanos en su reino de bondad. Para siempre junto a Él viviremos sin temor. Nadie puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Hola, hola, ¿cómo estáis? Hola, muy bien. Bueno, tengo una sorpresa para hoy. ¿Cuál? Y es que voy a hacer un examen. ¿Qué? No. Sí, ya sé que no avisé, no pasa nada. Quiero saber si estáis atentos en la catequesis y si estáis aprendiendo cosas. Entonces, vamos a ver a quién le pregunto. A mí. Jennifer, tú me sabes explicar qué son los sacramentos. Son ayudas de Dios. Muy bien, bien. Son 7 ayudas que Dios nos da para nuestra vida espiritual, para la salud del alma. Pregúntame a mí ahora, por fin. Florencio, Sí, ¿a ti te gusta tener el cuerpo en forma? sí, por eso tomo muchas lentejas. Pues el alma también tenemos que mantenerla en forma. Y por eso hoy vamos a hablar de otros 4 sacramentos. Gustavo, por favor, deja de molestar a tu hermana, que así no hay quien dé la clase. Perdón. Adelaida, ¿cómo se llama el primer sacramento de todos, en el que celebramos que somos hijos e hijas de Dios? El flautismo. Y casi, no es el flautismo, sino el bautismo. El primer sacramento que recibimos nada más nacer es el bautismo. La siguiente pregunta es muy fácil y voy a dar el punto a quien responda primero. Atención, Yo. ¿qué sacramento vais a recibir cuando hagáis la primera comunión? La Eucaristía. Muy bien, la Eucaristía. Punto para Walter y para Jin Kwauchu, porque habéis contestado a la vez. Gracias. Atención, porque la siguiente pregunta vale 2 puntos. Porque es una palabra muy difícil. Aquí. Yo. ¿Cómo se llama el sacramento de la fiesta del perdón? Recapitulación. ¿No? Resucitación. ¿No? Rechampiñón. Reconciliación. ¡Muy bueno! Los 2 puntos son para Juan Antonio María Alfonso de las Mercedes García Silveira Martínez. Ese soy yo. Es el sacramento de la reconciliación. ¡Wow! Gracias. Ahora vamos a avanzar un poco más. Cuando somos pequeños, nuestros padres nos visten, nos lavan, nos llevan al colegio, nos llevan a la iglesia, pero cuando crecemos empezamos a tomar decisiones responsables, es decir, empezamos a decidir qué queremos hacer de nuestra vida. Y Jesús nos pregunta, ¿quieres seguir conmigo o quieres detenerte aquí y seguir tú solo? Yo con Jesús. Si decimos que queremos seguir con Jesús, Él nos regala el sacramento de la confirmación, que nos da fuerzas para ser sus apóstoles, es decir, para anunciar a todo el mundo las buenas noticias de Jesucristo. Y seguimos creciendo, y en el camino de la vida es normal que un día conozcamos a una persona, nos enamoremos de esa persona y queramos pasar toda nuestra vida junto a ella. Y entonces le decimos, ¿quieres casarte conmigo?
Antes de la boda, el novio y la novia hacen la lista de los invitados y apuntan los padres, los hermanos, los primos, los amigos. Y tienen que pensar, ¿le invitamos a Jesús a nuestra boda o le dejamos fuera? Si deciden invitar a Jesús a la boda, Jesús les regala el sacramento del matrimonio. A través de este sacramento, Jesús une a los esposos y les dice: no tengáis miedo de nada. Yo estaré con vosotros en vuestro hogar para que superéis todas las dificultades de la vida. Confiad en mí. Cuando nos casamos, le pedimos a Dios que Él esté presente en nuestro matrimonio y que nos una para toda la vida. A algunas personas, Jesús les regala un sacramento especial. Ellos no son especiales, son hombres normales y corrientes, pero Jesús les dice: me gustaría pedirte que me ayudes a llevar mis sacramentos a todo el mundo. Y me gustaría pedirte que ayudes a todos en su vida espiritual. Me gustaría pedirte que fueras sacerdote. Los sacerdotes nos acompañan durante toda nuestra vida. Ellos nos dan los sacramentos y nos ayudan a mejorar en nuestra vida espiritual. Y por último, el séptimo sacramento. Jesús quiere estar con nosotros durante toda nuestra vida, pero especialmente cuando nos faltan las fuerzas para seguir caminando. Por eso nos regala el sacramento de la unción de los enfermos, que podemos recibir cuando estamos muy enfermitos o cuando estamos muy ancianos. Y así hemos llegado hasta el final de la vida, hasta la meta, acompañados por Jesús desde que nacimos hasta que muramos. Y así hemos completado el mapa de los 7 sacramentos. Pero antes de terminar, voy a hacer una última pregunta que vale 7 puntos. Así que atención. ¡A mí, por favor! ¡No, a mí! ¿Cómo hemos de reaccionar cuando recibimos un regalo? Pues abriéndolo. Agradeciéndolo. ¡Wow! ¡Bien dicho! Los 7 puntos son para Michael Winchester Bergen Morgan. Michael ha dicho que los regalos se agradecen. Pues hoy demos gracias a Dios por el regalo de los sacramentos y disfrutemos del regalo. Confiemos en que Jesús vive en nosotros a través de los sacramentos durante toda nuestra vida. Gracias, Jesús, por sostenernos con tu fuerza. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles. Estamos con el versículo 22. ¿Qué haremos entonces? Esta es una pregunta muy importante. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué debemos hacer? Decía en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, después del discurso de Pedro, después que le dijo, entonces, que la historia de salvación se ha cumplido en la persona de Jesús. Pepe Yucabacue, allí padecer, sufrir, etc. Pero después Dios lo ha resucitado. Bueno, ante toda esta propuesta, que se quedan todos estupefactos y dice, en la persona de Jesús se ha cumplido todo esto. ¿Y qué tenemos que hacer, queridos hermanos, por Andoigay? Esta es una pregunta, evidentemente, que la tenemos que después responder nosotros mismos. Por eso es una pregunta que nosotros le llamamos retórica. Retórica quiere decir que somos nosotros quienes vamos a responder, porque ñande yeikua por imagina moto para la yagua tatañin. Va para la pongan a ella para ñande. Ñañe pregunta, ñahendurire peñande yarañe, ya actúa, ya yapo, ñañe compromete. Eso quiere decir, ¿qué tenemos que hacer entonces?
aquí es ante una dificultad muy grande, ¿verdad? Porque le está echando en cara a Pablo y le dice, mira que la propuesta que ustedes están dando con los gentiles, allí con los que vienen del paganismo, es una situación bastante difícil. Pero claro, ustedes también eso lo están proponiendo a aquellos que vienen del judaísmo. Ellos dentro del judaísmo estaban obedeciendo y estaban viviendo de acuerdo a las leyes de Moisés. Hay que cumplir las leyes, etcétera, etcétera, y entienden que en Jesucristo. Entonces siguen, ¿verdad? Las normas, los dos elementos, sin ningún problema. Pero ahora con los nuevos, los hijos que están viniendo, claro, estos que son paganos, ya los grandes luego no necesitaron circuncidarse porque llegaron a ese acuerdo. Ya no necesitan sino que vivir el Evangelio. Acuérdense, vuelvo a repetir e insistir mucho con esta palabra, parenético, porque Pablo es, en sus discursos, en sus cartas, en su presentación, en su teología, es un discurso parenético. Parenético quiere decir, si yo soy sacerdote, tengo que vivir como ¿qué? Como sacerdote. Si yo soy casado, tengo que vivir como un esposo fiel, como un esposo, como un papá, como una mamá, fidelidad, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que vivir como esposo, como matrimonio. Si yo soy, no sé, un presidente de la República, allá puedan las presidentes de la República, allá puedan las otros y se tenga un grupito o aquellos que me financiaron la campaña, etcétera, para que yo esté aquí, ¿entiendes? No, tengo que mirar, pero ya tengo la leña de constitución. Tengo la checa. Ustedes saben que el poder ejecutivo es justamente para ejecutar lo que la nación, ¿qué es la nación paraguaya? Ahí está escrita en las constituciones. Así también, todo lo que están en el Congreso, etc. Él allí ya pone. Ya pone las IAUP, ¿verdad? E incluso, de acuerdo a esas leyes, tienen que mirar el bien del pueblo, no el bien de unos cuantos ahí, bolsillito, que esto y aquello, ¿verdad? Queridos hermanos, y esto es preocupante, ¿verdad? O sea que en síntesis, es casi como comenzar de nuevo lo que los apóstoles comenzaron en aquel tiempo sobre la vida cristiana. E incluso yo les diré otra cosa más todavía. Y pienso que ahora en nuestro tiempo, en un mundo donde existe tanta corrupción, es más difícil que incluso del trabajo que hicieron los apóstoles. Porque los apóstoles, ellos entonces estaban presentando algo nuevo y entonces ellos abrían, era algo nuevo, y escuchaban y decían, a la cuenta, esto es lo que tenemos que construir, esto es construir el reino de Dios. ¿Verdad? Pero ahora, ¿por qué les digo que ahora es más difícil? Porque entero mansito, y decimos, no, yo soy cristiano, estoy bautizado, hoy. Y es más difícil a ese, porque yo digo que soy cristiano, convertirle para que haga verdaderamente y cumpla con su responsabilidad de cristiano. Eso es mucho más difícil. Es más difícil la conversión de una persona que dice luego, que está en la vida cristiana, pero en realidad vive peor que un pagano. O hace las cosas peor que un pagano, ¿entiendes? Porque todo eso significa corrupción, pocané, nambre, bella por la vendelista, bella posea, porque hay demasiadas injusticias, lastimosamente, ¿verdad?, en medio de nosotros. A pesar de que decimos que somos seguidores de Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura.
Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, cuélame en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios El jubileo también tendrá un día dedicado a los influencers católicos. Será el 28 y 29 de julio de 2025. Después del primer encuentro mundial que los convocó en la JMJ de Lisboa, esta será una nueva ocasión para reencontrarse y seguir apostando por la figura del misionero digital. Por ejemplo, Heriberto García tiene 250.000 seguidores en Instagram. Así contaba días antes de ir a Portugal el sentido social que le iba a dar a sus redes en esos días. Pues para muchos jóvenes es importante porque la mayoría vive la JMJ a distancia, no todos pueden ir. Entonces, es a través de nuestros ojos como van a tener la experiencia de toda esta juventud con una fe muy viva que están ahí para encontrarse con el Papa, para tener muchos encuentros. Y es una gran responsabilidad y al mismo tiempo, pues voy con mucha esperanza de yo también aprender. El Vaticano también sigue estudiando cómo unir la evangelización con el mundo digital, sobre todo para llegar a los más jóvenes. De hecho, Sisca Valladares fue elegida por el Papa para desarrollar este ámbito de cara al sínodo, un campo que ella ya conoce, puesto que las redes se han convertido en su herramienta diaria. Samaritanear es escuchar, es curar heridas y es acompañar. Y todas esas personas que diariamente nos escriben, porque nos escriben al privado en las redes, contándonos su vida, sus problemas, pidiéndonos oraciones, pidiéndonos recomendación de libros, pidiéndonos una recomendación de un sacerdote con el que hablar. Incluso el Papa Francisco se ha interesado por saber cómo los influencers utilizan Internet para hacer el bien en la sociedad. En 2016 se reunió con 11 youtubers de diversos países, dejando para el recuerdo este simpático selfie. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas.
para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duermen su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida en tus manos, sobre mis inseguridades y mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñandin Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando de este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, desde el versículo 23, principalmente subrayando, pero es desde el 15 hasta el 26 en realidad, en que el tema principal es la llegada en Jerusalén.
Algunos días después, terminados nuestros preparativos, subimos a Jerusalén, nos decía, para recordar un poco y saber dónde estamos. Iban con nosotros algunos discípulos de Cesarea, ellos habían bajado, desembarcado. Después de todo el trayecto, ¿se acuerdan? Hermoso, todo el capítulo 21 nos va hablando de eso. ¿Qué nos hicimos? Nos hicieron alojar en casa de un tal Naasón de Chipre. Esto también ya habíamos comentado. Un discípulo de la primera hora. ¿Quién es ese Naasón? En realidad no conocemos también. De la primera hora. Son elementos todos eran anónimos. Recuerdan que los primeros convertidos, más de 3.000 convertidos con el discurso de Pedro. Bueno, son cifras así siderables que nosotros estamos encontrando para decir que es la fuerza del Espíritu que toca el corazón de los hombres. Pero lo más importante, también para darnos a entender que esta es la buena noticia que todos están esperando. La noticia del cumplimiento de las promesas de Dios en el corazón del hombre. Pero ya ahí mismo se nos presentaba y se nos decía que había por lo menos de 12 regiones, ¿verdad?, de donde venían y le estaban escuchando nada más y nada menos que a Pedro en su discurso que él estaba haciendo, que venía de todas partes. Y todo dice que le entendían. Las primeras conversiones. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Ahí ya estaba esa primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Y entonces él les dice que se tienen que convertir verdaderamente, que tienen que responder a la pregunta que les hace Dios. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? Entonces, ¿de dónde venían? Con la venida del Espíritu Santo que desciende sobre él. Había en Jerusalén, escuchen bien, judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Estamos en el capítulo 2, versículo 5. Al oírse este ruido se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto, en el Asia Menor, en Frigia, Panfilia, Egipto, en Libia Cirenaica, peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiere decir que aquí hay muchas personas. Chipriota, aquí justamente entró también, dice que algunos venidos de esa región, ¿verdad? Pero siempre son anónimos. Aquí entra este Naasón, quiere decir que marcó la experiencia histórica de este grupo. Y mandó, ahí ve. Claro, si decimos que Lucas es el que va escribiendo, entonces de todo lo que ellos están viviendo, todo lo que ellos están en este momento haciendo como camino hacia Jerusalén, evidentemente que se les queda muy marcados. Y eso es lo que ahora nos está transmitiendo Lucas. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir.
vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero. No te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero. No te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. Hasta el momento el Vaticano no se había pronunciado oficialmente sobre las elecciones en Venezuela, pero el hielo lo rompió el observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de Estados Americanos. El diplomático intervino en una sesión extraordinaria y urgente convocada para hacer frente a la situación. La Santa Sede se suma a cuanto ha sido expresado por la Conferencia Episcopal Venezolana
en su comunicado, en el que se constata la vocación democrática del pueblo venezolano, demostrada en la masiva, activa y cívica participación de todos los venezolanos en el proceso electoral. De hecho, conseguir esa verificación electoral que pedían los obispos venezolanos fue también el eje central del encuentro de la OEA, la cual calificó de manipulación aberrante lo sucedido en el país. El secretario general incluso pidió la detención de Maduro por parte de la Corte Penal Internacional. Hay premeditación, alevosía, impulso brutal, ferocidad, ventaja superior. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión. El objetivo del encuentro era aprobar una resolución que exigía a Maduro que publicase las actas de votación de las elecciones. Se necesitaban 18 votos y a pesar de que ninguno fue en contra y del sí de 17 países, entre ellos Estados Unidos o Argentina, fueron las 11 abstenciones de estados como Brasil o Colombia las que hicieron que fracasase el potencial acuerdo. Hoy hemos estado a punto de llegar a una resolución de consenso sobre Venezuela. No lo conseguimos por la inflexibilidad de la gente en un punto. Eso sí, a pesar de que la Santa Sede no puede votar en calidad de observador, sí que dejó clara la postura del Vaticano, diálogo para llegar a acuerdos justos que no afecten a la población civil. Asimismo, considera que la manifestación de las distintas posiciones y reclamos se deben realizar con las actitudes pacíficas, de respeto y tolerancia que han reinado hasta ahora. La Santa Sede retiene que solamente el diálogo y la participación activa y plena de todos los actores políticos implicados en este proceso podría llevar a superar la situación presente. La tensión en Venezuela sigue en aumento. Son miles los manifestantes que han salido a las calles en estos días para pedir que se reconozca que hubo fraude electoral. Espíritu Santo.
Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Y estamos nosotros aquí centrados, concentrados en el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, versículo 24, que nos invita, ¿verdad?, a cada uno de nosotros a entender, a mirar, a conocer un poco cómo tiene que ser este pastor, digamos, así como estuvimos comparando anteriormente con lo de Ezequiel, ¿verdad? Pablo que viene aquí y que tiene otros compañeros que reflexionan con él. Entonces, en realidad, lo que ellos quieren hacer aquí, yo diría que tenemos que leerlo con una suavidad, de un deseo y de un corazón sincero de parte de Santiago y también los presbíteros, que saben cuál es la realidad y lo que puede suceder, lo que puede producir una escisión justamente en medio de la comunidad con una propuesta que Pablo ciertamente está predicando, pero que ese cambio no significa absolutamente, no significa ir contra los principios y los valores propuestos desde la revelación del Antiguo Testamento, que justamente tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento lo que está haciendo es mirar en ideal, mirar en aquello que tiene que suceder. Llegarán días, señan de Isaías, en que el lobo estará ahí paciendo, es decir, Ocaruta viene ahí con la ovejita juntos y no sucederá nada. Llegarán días en que el niño, dice, meterá la mano en el agujero de la víbora y la víbora no le hará ningún daño. Esto es entonces el reino de Dios, ¿verdad? Pero mañana como una forma ideal. Esto no es fácil, porque y nos cuesta dialogar, nos cuesta. Entonces es más fácil separarse. Muchas historias tenemos en esto, ¿verdad? Anglicanismo, cómo surge. Y porque el rey Enrique VIII, ¿verdad? Aumentarse otro cuñado, etcétera, etcétera. Entonces, el Papa le dice, no, ni yo no puedo cambiar esa ley, eso está mal. Ah, bueno, pero entonces, yo desde ahora entonces en Inglaterra me pongo como rey, ¿verdad? Y también voy a ser el capo de la iglesia. Y hasta ahora sigue así. El capo de la iglesia de los anglicanos es el rey, allá en Inglaterra. Él la manda, él la lleva. O sea, ¿se dan cuenta, queridos hermanos? ¿A ustedes les parece que eso es evangelio? ¿A ustedes les parece? ¿Les parece? Bueno, pero después muchos seguimos y vamos a eso. Y queremos argumentar y queremos defender aquello que es indefendible.
indefendible. Un dedito de cerebro ya nos hace entender esto. Un dedito nomás necesitamos de cerebro. Ya pillamos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto no quiere decir, atención, no quiere decir que la comunidad eclesial siempre esté al 100% viviendo su santidad. Atención. Porque muchos pues piensan, entonces, pero ustedes son corruptos, pero ustedes son esto, ustedes son aquello. Sí, dentro de una institución humana nosotros sabemos que siempre será así. Pero miren, en tiempo de San Francisco de Asís, ¿qué pasaba? Y había mucha corrupción. Muchos que se les llamaban los príncipes, ¿verdad?, de la iglesia, que cardenales, que pegamos y que buscaban también sus intereses. ¿Qué hizo San Francisco? Se fue y se peleó con ellos y se dividió, ya puede las iglesias, ya puede las tupaoas, ya puede las yaposea. No. En realidad lo que él hace es, Francisco, reedifica mi iglesia. Esa es la voz que siente en su corazón. Reconstruye mi iglesia. ¿Y cómo lo hace? Y ahora nosotros lo entendemos. ¿Por qué Francisco vivió tan pobremente? Ustedes saben que hace poco estuvimos nosotros por ahí visitando, ¿verdad? Y están todavía algunos de la ropa que utilizó San Francisco. Interesante, ¿no? Ya eso venía de Peixe, por decir, no quiero tampoco meter la pata y decir cualquier cosa, pero como una ropa arpillera, ya eso. Ay, alguna remenda peite, ya que osoro, voy a suyo otro retazo. Pero ¿por qué quiso vivir en eso? Y justamente para demostrar que lo que otros estaban viviendo y que decían que eran los príncipes y no sé qué cosa, entonces ya conmigo. Y bueno, y miren toda la renovación y lo que significa San Francisco, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Y así los otros santos. Pero nosotros, no, porque se pega, porque se amó, se pepe, en la vida, se me con ella, con allá por esa iglesia. Me tengo permitido hacer la sea, allá por la sea y botar. Y bueno, queridos hermanos, esta es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad de mundo, ¿verdad? Por eso yo le estaba diciendo, aquí es más bien la relación que nosotros tenemos entre nosotros, cómo comprendemos el vivir en comunidad. La comunidad es esencial y fundamental. Bueno, vamos a despedirnos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y sobre todo que podamos hacer una linda reflexión. Y que todos nos enseñan de yaguataña, henduyas, esa, ñamuingue, ñaneabuetume, entonces ya pobe y por la mía. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.